English ID 2, Unit 4, Grammar. Vamos a ver entonces la sección de Grammar de la unidad 4. Tenemos dos secciones. En la primera vamos a tratar lo siguiente. Used to versus past simple. Tenemos algunos ejemplos. I used to play a lot of sports, but I'm too busy now. My brother used to make fun of me when I was young. Did you used to watch a lot of cartoons? She didn't used to like fruit, but she loves it now. My family used to live in Chicago, but we moved to LA in 2002. Bueno, used to se refiere a todas esas actividades que se realizaban antes, pero ahora ya no se realiza. Si vamos a traducir nosotros, used to sería en la palabra solía. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, justamente dice, I used to play a lot of sport, but I'm too busy now. I used to play, vamos a escribir entonces, I used to play, yo solía jugar a lot of sports, un montón de deportes, en este caso va a ser yo solía hacer. Olviden que solía tiene acento en la I. Yo solía hacer un montón de deportes, un montón también tiene acento, pero ahora, but I'm too busy now, pero ahora estoy muy, vamos hacia acá, ocupado. Segundo ejemplo, my brother used to make fun of me when I was young. My brother, mi hermano, used to make fun, solía reírse de mí when I was young, cuando yo era joven. Mi hermano solía reírse de mí cuando yo era joven. Bien, entonces se entiende el punto, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar used to cada vez que vamos a hablar de actividades que se realizaban antes, pero ahora ya no se realizan. En síntesis, para traducir, utilizaríamos solía, por ejemplo. Acá tenemos la estructura. Primero utilizamos el sujeto. Recuerden que puede ser yo, tú, él, I, you, we, they, he, she, it. Cuando es, por ejemplo, un enunciado afirmativo, obviamente que no utilizamos acá y directamente pasamos con el verbo used to. Y luego lo que queremos afirmar. Ahora, lo que queremos afirmar en el enunciado va a utilizar el verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo son aquellos que terminan ar, er, ir. Entonces, volvamos otra vez al ejemplo, al primer ejemplo. I used to play, yo solía jugar. Esto solamente los verbos en infinitivo vamos a verlo en castellano porque al fin y al cabo en inglés los verbos permanecen igual a excepción que cambien los tiempos. Ahora cuando tenemos negativo, atiendan bien, acá, y obviamente esto es un pasado, vamos a usar el auxiliar did más not, que es didn't, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa ahora con used to? Used to se va a convertir en used to. O sea, le sacamos esto y se queda used to. Eso siempre va a ser cuando tenemos negativo o también interrogativo. Vamos a ver ejemplos. I used to play a lot of sports, but I'm too busy now. Esta es nuestra oración principal y va a ser nuestra oración afirmativa. Bueno, vamos a transformar esto en negativo, entonces va a ser
I didn't used to play sports. Yo no solía hacer deportes. Se dan cuenta que use acá entonces cambiamos por use sin la D. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro verbo auxiliar did en negativo, por supuesto. Ahora vamos a ver en interrogativo. Did you used to play sports? Did you used to play sport? Nuevamente vemos que este use está sin la D, ¿verdad? Porque tenemos nuestro auxiliar did aquí en negativo y did aquí en interrogativo. Bueno, de hecho que esta regla ya lo hemos visto en todos los usos de verbos auxiliares, do, did, tanto en el pasado como en el presente, que no se, que cambiaría, mejor dicho, los verbos. Eso más, obviamente, se ve más en pasado. Bueno, esa es la regla principal. Sin embargo, también podemos tener una excepción, que la excepción que de repente también puede aparecer la de aquí. O sea, puedo yo escribir I didn't used, por ejemplo, I didn't used. Puedo escribir y puedo pronunciar también así, porque al fin y al cabo, use y used tienen la misma pronunciación en un 99%. Entonces, básicamente no importa, pero tengamos en cuenta que lo gramaticalmente correcto sería utilizarlo sin la D cuando estamos utilizando nosotros los verbos auxiliares. Un poquito confuso, pero una vez que se practique ya se va a agarrar el hilo. Bien, entonces cuando tenemos las oraciones interrogativas con W question, o sea, what, where, how, when, etc., o sea, pronombre interrogativo, sabemos que estos siempre van a estar primero. Acá sí o sí va a aparecer el auxiliar did. Por supuesto, vamos a tener acá el sujeto. Esto siempre va a estar estructurado como todas las preguntas quasi, o sea, con WH question, los cuales que ya estuvimos viendo en varios capítulos anteriores. Y no es algo nuevo. Lo único nuevo que haremos aquí es agregarle used to, por supuesto, nuestro verbo y por último el complemento. Bueno, aquí en esta regla entonces ya está más o menos explicado lo que estuve diciendo. Y acá justamente está lo que hablamos recién con usar o no usar. Entonces es posible también usar used to si tenemos did o negativo o interrogativo. Entonces no es de vida o muerte no utilizar. De igual manera, vuelvo a repetir, lo gramaticalmente correcto siempre vamos a estar utilizando primero. Bueno, dentro de todo esto tenemos el past simple nuevamente. ¿Qué queremos hacer acá con el past simple? Darle un poco de relevancia. Ya sabemos que nosotros usamos el past simple para hablar de actividades y eventos en un específico punto de tiempo que obviamente sucede en el pasado. Esto ya habíamos visto. Utilizamos para lo cual verbos regulares e irregulares. Recordemos que todos los verbos regulares terminan en ed y los verbos irregulares tienen su propia forma de escritura, por lo tanto hay una lista un poquito larga de los verbos irregulares. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre used to y simple past? Bueno, simple past o past simple es totalmente una oración en pasado. Ejemplos: he arrived a few minutes ago. Él llegó hace unos minutos. Did you see the news yesterday? ¿Leíste las noticias de ayer? There was a storm last night.
hubo una tormenta anoche. We saw a great movie last week. Vimos una buena película la semana pasada. My sister was born in 1992. Mi hermana nació en 1992. Todo esto se desarrolló en el pasado, en una sola oración. Sin embargo, cuando utilizamos used to, desarrollamos simple past en la primera parte de la oración y desarrollamos simple present o presente simple, como decimos en castellano, en la segunda parte de la oración. Incluso también se puede desarrollar present continuous en la segunda parte. Eso es cuando nosotros estamos utilizando used to. Sin embargo, vuelvo a repetir la diferencia. La diferencia con simple past solo es que usamos simple past solo, no otro tiempo más. Nada más que eso. Bien, la segunda parte de nuestro grammar trata de los comparatives y superlatives. Tenemos que entender que los comparatives son justamente construcciones gramaticales que ayudan a comparar. Y cuando hablamos de comparación, siempre hablamos entre dos situaciones, dos objetos. Siempre va a ser uno y siempre va a ser otro. Ahora, cuando hablamos de superlatives, sería comparar un objeto con varios objetos. O sea, cuál sería el mejor de todos y acá cuál es el mejor entre dos. Esa sería la diferencia fundamental porque vamos a hacer una comparación entre ambos. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que utilizamos ciertos sufijos para comparar tanto como comparatives y para comparar tanto como superlatives. Esos sufijos son er en el caso de comparatives y st en el caso de superlatives. Ejemplos. John es más alto que Paul, por ejemplo. John is taller than Paul. John es más alto que Paul. Entonces acá estoy comparando dos. Ahora, yo quiero decir que John es el más alto entre todos. Entonces voy a poner John is the tallest. John es el más alto. Bueno, ¿qué es lo que pudimos observar acá? Pudimos observar que durante el comparatives utilizamos er después de nuestro verbo, después de nuestro adjetivo, perdón. Tall, alto, taller, más alto. Y también observamos que utilizamos la conjunción que, en este caso representado por than, para comparar. John is taller than Paul. John es más alto que Paul. Entonces, estos dos elementos solamente vamos a encontrar los comparativos. Ahora, pasando a los superlativos, ¿qué encontramos? Para empezar, tenemos el mismo adjetivo, tall, acá tall también, pero acá le cambiamos el sufijo por st, por st, tallest. ¿Qué más utilizamos? Utilizamos el artículo de para decir que es el más alto. Entonces, estas dos construcciones gramaticales son específicamente de los superlatives. Vamos a ver más ejemplos. Vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar otro adjetivo. Beautiful. Hermosa. Bueno, en este caso tenemos un adjetivo de 3 sílabas. Beautiful. Cuando tenemos adjetivos de 3 sílabas, entonces nuestros comparatives, vamos a hacer un poco en otra partecita. No sé acá.
Bueno, por ejemplo, tenemos beautiful, como estábamos diciendo. Cuando tienes 3 sílabas, en los comparatives utilizamos more y en los superlatives utilizamos most. Ahora vamos a hacer las comparaciones. Madonna is more beautiful than Jennifer Lopez, than J-Lo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que por ejemplo, en vez de air, acá yo usé more. ¿Por qué? Porque mi adjetivo tiene más sílabas. A medida que es más largo mi adjetivo, entonces voy a usar more. Hace rato mi adjetivo era tall, una sola sílaba. Por lo tanto, utilicé air, no utilicé more. Ahora voy a hacer mi comparativo. Madonna is the most beautiful. Acá, ¿qué pasó? Acá yo utilicé most. Madonna is the most beautiful. Madonna es la más hermosa. Bueno, y como pueden ver, sigue todavía, nunca va a cambiar. Utilizar than dentro de los comparativos y utilizar de dentro de los superlativos. Vamos a ver otro adjetivo como ejemplo. Vamos a utilizar adjetivos que son irregulares. El caso de good, que es bueno, nosotros no vamos a decir more good. Bueno, porque literalmente esto no existe ni siquiera en castellano. En ese caso utilizamos well, que sería mejor. Y en el caso del superlativo, nosotros no utilizamos most good, obviamente que no, sino utilizamos better. Vamos a ver el ejemplo. Shakira is well than J-Lo. Shakira es buena, mejor que J-Lo, por ejemplo. O otra opción sería Shakira is better than J-Lo. Ahora, para hacer, por ejemplo, mi superlativo, yo voy a utilizar Shakira is the best. Entonces, en este caso tenemos better, mejor que, y best, la mejor entre todas. Esto también va a pasar con otro adjetivo irregular que es bad, o sea, malo. Yo no puedo decir más malo, o sea, more bad. No existe. Tampoco puedo decir badder. Tampoco existe. Entonces, en este caso, uso worse. Lo mismo va a pasar cuando yo quiero hablar superlativo. No voy a decir most bad, ni tampoco voy a decir more bad. Sino sería worst. Bueno, y tenemos acá reglas ortográficas que, por ejemplo, cuando tenemos adjetivos que tienen una sola sílaba, en el caso de rich, utilizamos er, richer, the richest.
Acá tenemos que atender que cuando nuestros adjetivos terminan en consonante, vocal, consonante, la última consonante vamos a escribir nuevamente, o sea, hacer doble. En el caso de big, bigger. The biggest. Slim, slimmer, the slimmest. También cuando tenemos adjetivos que terminan en Y, lo que tenemos que hacer es eliminar la Y y en vez de eso agregar ear o east. Por ejemplo, crazy, loco, crazier, más loco. The craziest, el más loco. Easy, fácil, easier, más fácil que. The easiest, el más fácil. Ya vimos esta regla también hace rato. Los adjetivos irregulares también vimos. Y por último vamos a ver esta nueva parte de comparación. Sin embargo, esta es una comparación de equidad. ¿A qué se refiere con eso? A que son similares. Ejemplos. Yo voy a decir Madonna is good as Shakira is as good as Shakira. Madonna es tan buena como Shakira. Entonces yo estoy diciendo que las dos son buenas en un mismo nivel. Eso también se puede ver en forma negativa. Vamos a poner otro color. Voy a poner más Madonna. En este caso, obviamente, agregamos not. Is not as good as Shakira. Madonna no es tan buena como lo es Shakira. Ahí estoy diciendo que Shakira es más buena o mejor que Madonna, mejor dicho, ¿verdad? Sin embargo, para eso ya tenemos ya la otra forma comparativa que sería Shakira is better than Madonna. Para eso ya tenemos la otra forma, ¿verdad? Pero esta es otra opción también de usar. Sin embargo, cuando usamos en as y as en forma positiva, ahí, o sea, en forma afirmativa, ahí sí ya es una equidad, una igualdad. Similar, acuérdense de similaridad. Sin embargo, cuando es negativo, ya obviamente ya tenemos diferencia, por lo tanto podemos usar la forma común de comparación. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a los ejercicios. Acá tenemos los ejercicios. Muy fácil, es ordenar para hacer oraciones o preguntas. En este caso vamos a hacer uno. Dice, my father used to collect old records. Mi papá solía coleccionar discos viejos, discos de antes. Muy bien. Entonces les dejo esto para realizar. En el siguiente vamos a observar las imágenes y completar luego las oraciones 1 al 4 que tenemos acá y utilizar obviamente afirmativo y negativo. Por ejemplo, vamos a hacer uno. Dice, acá está el uno, they eat a lot of healthy food. Después acá, but they are the healthier now. They used to eat a lot of unhealthy food. Ellos solían comer un montón de comida chatarra, but they are healthier now. Pero ellos están más sanos ahora. Acá ya, por ejemplo, ya utilizamos la comparación. Se compara entonces antes con ahora y utilizando también used to. Bien fácil son estos ejercicios. Luego tenemos
responder estas preguntas. Por ejemplo, esto se responde en forma personal. La primera pregunta dice, ¿Have you changed any bad habits? ¿Has cambiado algún mal hábito? Entonces, ahí decimos, I used to eat pizza every night, but I am trying to put weight now. Eh, Estuve comiendo pizza todas las noches, pero ahora estoy tratando de perder peso, más o menos así, entonces estaríamos haciendo. Bueno, en los ejercicios 2A y 2B tratan sobre comparaciones, entonces el primero es completar con comparativo, superlativo, sino as con as. Por ejemplo, when I first moved here, the neighborhood was quiet, a mouse, but it's noisy and deadly. Entonces, acá vamos a utilizar when I first moved here. Cuando me mudé acá la primera vez, el vecindario era, acá va a ser as quiet as a mouse. Era silencioso como un ratón. But now it's, pero ahora es noisier than Delhi. Pero ahora es más ruidoso que Nueva Delhi, por ejemplo. Bueno, acá, por ejemplo, ya vieron que utilizamos en el primero as y as con una mezcla de comparative. Bien fácil, les dejo el 2 hasta el 5 para que puedan realizar. Luego tenemos el ejercicio 2B, que es corregir los errores en cada uno, del 1 al 5. Por ejemplo, dice, computers are not popular as cell phones. ¿Qué es lo que falta acá? Acá faltaría computer are not as popular as cell phones. Sería aquí.